Buenas tardes con todos y todas. Estamos en una nueva emisión de Dale un Giro a la Política y en esta ocasión tenemos un nuevo formato que queremos presentar hoy, que se llama Conversa DGP, y en este formato tendremos a especialistas sobre temas específicos de interés país que van a compartir con nosotros sus propuestas y también brindarnos información al respecto. El primer tema es la reforma del Estado. Es nuestra primera sesión y tenemos como invitados a Gerardo Tábara, que es secretario general de Transparencia de la Asociación Civil Transparencia. Tenemos también con nosotros a Leonor Suárez, quien es oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD. Y tenemos también con nosotros a Juan de la Puente, quien es abogado y politólogo, y bueno, nos ayudará a comentar también estos temas del tema de la reforma del Estado. Yo no me voy a alargar más, voy a dar el paso a Gerardo, quien nos va a presentar por un espacio de 10 minutos, ¿sí? Y luego nos estaría presentando los comentarios a cargo de Juan de la Puente y cerraríamos con Leonor Suárez. También va a haber un espacio para preguntas. Les pedimos que a través de las redes sociales por Facebook y también por el canal de YouTube puedan escribirlas y nosotros la canalizaremos para que los especialistas la puedan responder. Gerardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esta charla contigo, Marcela, con Leonor y con Juan, que son queridos amigos y apreciados profesionales y colegas. Si quieres, en mis 10 minutos, yo lo que quisiera decir es que desde Transparencia hemos ido viendo cómo durante los últimos años las preocupaciones por la reforma institucional, la reforma política, fue ganando cada vez más consenso. No tan amplio como quisiéramos, no son temas populares, digamos, hablar de la política en el Perú no es como hablar del deporte, ¿no? Pero sí ha ido creciendo el interés en diversas instituciones públicas, no gubernamentales, y organismos multilaterales, agencias de cooperación. Desde la plataforma por la reforma política que animamos con PNUD y los organismos electorales, a esta fecha hay un avance bastante importante y muy significativo. En Transparencia, a partir del año pasado, quisimos dar un salto para no hablar únicamente de la reforma electoral, sino de la reforma institucional como algo más completo. Y pusimos a trabajar, si cabe la expresión de pusimos a trabajar, a los 8 asociados más jóvenes de nuestra institución, que además tienen distintas profesiones y distintas afinidades políticas, si se quiere. Martín Tanaka, Carolina Trivelli, Osvaldo Sandoval, Francisco Paniagua, Nuria Sparsch, Stefan Reich y Patricia del Río, trabajaron durante 6 meses en la elaboración de un conjunto de reformas en 4 áreas, en procesos electorales, funcionamiento del Congreso, administración de justicia y transparencia en la gestión pública. Estas propuestas fueron sometidas a consideración de la Asamblea de Asociados de Transparencia, que las aprobó. Somos conscientes que estas propuestas no son todo lo que habría que hacer en el Perú, pero son aquellos puntos que consideramos pueden ser un buen inicio para el debate y aquellos puntos en los cuales todos los miembros de Transparencia estamos de acuerdo. En agosto de este año hemos entregado estas propuestas a la presidenta del Congreso de la República, la congresista Luz Salgado, a los portavoces de los grupos parlamentarios y al presidente del Consejo de Ministros, el ministro Fernando Zavala. Y como dije hace un momento, están organizadas en 4 campos de acción. En materia de reforma electoral, yo no voy a referirme ahora a las 32 propuestas, sino a aquellas que nos podrían dar idea de por dónde va el asunto. Hay un tema que nos parece fundamental, que es ¿cómo hacemos para lograr mejorar la calidad de nuestras autoridades? Y entonces nos parece que deberíamos de una vez lograr que el Congreso apruebe
que aquellos que han sido condenados alguna vez por delitos de especial gravedad, como corrupción, terrorismo, narcotráfico, violación sexual o homicidio, no puedan postular a ningún cargo de elección popular, ni en municipalidades, ni en gobiernos regionales, ni en el Parlamento, ni en la Presidencia de la República. Pueden hacer el resto de su vida con tranquilidad, pero no postular. Acabamos de ver cómo es que en Ancash se ha vuelto a condenar, y hoy está en prisión nuevamente el señor Waldo Ríos por delitos de corrupción. Y no sé si todos recuerdan, pero el señor Waldo Ríos ya tuvo hace más de 10 años una condena por delitos de corrupción. Ese es solo para poner un ejemplo. Nos parece importante también avanzar hacia la democracia interna de los partidos y que todos los partidos tengan elecciones primarias bajo la conducción de OMPE, la supervisión o la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y con padrones que lleve RENIEC para que ningún militante de un partido sienta que no lo dejaron votar. Y la idea es que puedan votar todos los militantes o incluso los no militantes que sienten alguna simpatía por un partido político u otro. Nos parece importante también en materia de reforma electoral que los partidos tengan la obligación de competir en las elecciones regionales y municipales. Hoy la mayoría de partidos se reserva para las elecciones generales y deciden no competir en las regionales y municipales, lo cual nosotros consideramos no ayuda a fortalecer a los partidos. Por eso es que hemos planteado que progresivamente los partidos sean obligados a competir, por ejemplo, el año 2018, a presentar candidatos en el 40% de circunscripciones electorales, el 2022 en el 60% y el 2026 en el 80%. Estos son algunos de los temas en materia de reforma electoral. En materia de funcionamiento del Congreso, nos preocupa la alta rotación de los congresistas por las comisiones, como nos preocupa la gran cantidad de comisiones ordinarias. El Congreso tiene 24 comisiones ordinarias. Hemos hecho una propuesta para que estas 24 se reduzcan a 15 comisiones y para que los congresistas se mantengan por lo menos 3 años consecutivos en las mismas comisiones y no roten cada año de una a otra, porque eso no ayuda a especializar el trabajo parlamentario. Hemos planteado también que se mejore el análisis costo-beneficio de los proyectos de ley, es decir, la calidad del análisis sobre cuánto costaría o qué significaría, qué implicancias tendría a favor o en contra que se apruebe una determinada iniciativa y se convierta en ley. Para lo cual se requeriría que el Congreso instale una oficina de análisis de costo y beneficio que colabore con las bancadas y con las comisiones en esta, que es una tarea muy importante desde nuestro punto de vista. Y también nos parece fundamental incrementar la transparencia en el Congreso, que las agendas de las sesiones del Pleno se conozcan con anticipación, que las agendas de los congresistas en la semana de representación también se conozca con anticipación. Estos días, esta es una semana de representación, es decir, todos los congresistas han vuelto o han tenido que volver a sus distritos electorales. Nosotros planteamos que ellos deberían anunciar qué van a hacer en esta semana para que sus votantes lo sepan, dónde los van a encontrar, y que no se queden solo en la capital del departamento, sino que, como muchos ya lo están haciendo, recorran las provincias y los distritos del departamento o región a la cual representan. Dije que el tercer tema es el de la transparencia, incrementar la transparencia en la administración pública. Y ahí yo quisiera referirme a 2 temas que consideramos importantes. Uno, en el cual se están dando ya pasos significativos, es la creación de una autoridad autónoma de la transparencia y el acceso a la información pública. Porque hoy, nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública, que tiene más de 10 años, ha quedado un poco rezagada porque carecemos de una autoridad capaz de exigir que cuando una municipalidad niega la información a un vecino,
digamos, este vecino, el único mecanismo que tiene es una vía judicial larga y costosa. Alguien tendría que decirle a esa municipalidad, oye, usted está obligada, hágalo porque si no le aplico una sanción. O para evitar que cuando una entidad pone excepciones al acceso a la información por sí misma, digamos, necesitamos una autoridad que le diga, usted no puede aplicar esas excepciones. El Poder Ejecutivo pidió facultades al Congreso para legislar en materia de autoridad autónoma y las ha obtenido. Y el Ministerio de Justicia ha creado una comisión de expertos que en un plazo de 30 días debe presentar una propuesta para esa autoridad de la transparencia. Estamos esperando con mucha expectativa que esto se haga realidad. El segundo tema en la transparencia en la gestión pública tiene que ver con lo que se conoce como el lobby o la gestión de intereses. Tenemos una ley de lobbies que no funciona, necesitamos cambiar. Nuestra propuesta es que en la ley de transparencia y acceso a la información pública se incluya un capítulo sobre la gestión de intereses, para transparentar cada vez que algún funcionario público recibe a una persona, representante de una empresa, de una organización social o de cualquier otra entidad que va con todo derecho a buscar que se tome una decisión que esta empresa o esta organización social considera le puede favorecer. Eso es legítimo, eso se hace todos los días, pero hay que transparentar. Y para eso hay que regularlo. No está regulado adecuadamente la gestión de intereses. Y por último está el tema de la administración de justicia, en donde, el Poder Judicial es, lamentablemente, de las entidades en las que menos confianza tiene la población. Creemos que hay que cambiar la forma de elegir al Consejo Nacional de la Magistratura. Esto ha colapsado y hay muchas y muy serias dudas sobre la integridad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros pensamos que estos deben ser elegidos no solamente por la Corte Suprema, el Ministerio Público, también por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y a través también de un concurso público organizado con el apoyo de Servir. Es clave el Consejo Nacional de la Magistratura no solamente porque selecciona jueces, también selecciona al jefe de OMPE y al jefe de RENIEC, de manera que sus decisiones también tienen impacto sobre el sistema electoral. Y finalmente, el otro punto que quisiera mencionar es que nos parece clave que se amplíen las atribuciones o el campo de acción de los juzgados de paz. Los juzgados de paz son los que están más cerca de la gente y necesitamos que la población sienta que puede encontrar la justicia mucho más cerca de su casa y sin hacer tanto trámite. Y entonces fortalecer de manera adecuada los juzgados de paz puede ayudar a que la gente recupere confianza en la justicia. Bueno, este es un apretado resumen. Las propuestas están en la página web de transparencia y en la página plan32.pe que hemos creado especialmente para eso. Ahí se puede consultar cada una de las 32. Yo he querido en esta primera intervención mencionar algunas para dar una idea de qué estamos hablando cuando en transparencia planteamos una reforma institucional. Excelente, Gerardo, muchas gracias. Voy a dar pase ahora entonces a Juan de la Puente para que pueda comentarnos al respecto. Juan, adelante. Un gusto. Bueno, he escuchado atentamente la exposición de Gerardo Tábara. Un gusto también estar con ustedes y compartir esta charla con Gerardo y con Leonor Suárez y por supuesto con ustedes. Bien, yo creo que, como decía Gerardo al inicio, el movimiento de reforma política y electoral tiene algunos años, más o menos desde el año 2010 con mucha fuerza. Se han producido iniciativas muy interesantes. Forman parte de estas iniciativas lo que en la última etapa ha hecho transparencia, que es la aprobación del Plan 32, pero también lo que se hizo antes, como se ha mencionado, la plataforma por la reforma política electoral que operó desde los años 2013 hasta el 2015. Parte de este proceso ha sido la presentación de iniciativas legislativas por los organismos electorales.
un proyecto de código electoral y de código procesal electoral, y las tres instituciones del sistema electoral presentaron el año 2012 un proyecto de ley de partidos políticos. De modo lo que antes era un reclamo aislado de ciertos sectores del sistema electoral y de la academia, con el paso de los años se ha convertido en un movimiento político y quizás adquiere una mayor legitimidad luego de las elecciones municipales y regionales del año 2014, donde se había puesto sobre la mesa con mucha evidencia un conjunto de dificultades, ya no solo para la inscripción de los partidos, la debilidad de las listas nacionales y regionales y locales, sino además características especiales que hacían de varios de los candidatos y luego de los elegidos personas no recomendables para dirigir instituciones mandatados por el voto popular. Y bueno, con mayor fuerza lo que pasó este año en el proceso electoral. De modo que, digamos, con cierta presión, el Congreso no tuvo más remedio que encarar algunas iniciativas positivas, como por ejemplo la reforma de la ley de la revocatoria, para que esto sea no un instrumento de venganza, sino realmente de control de los elegidos. En segundo lugar, normas como el escaño vacío, la ventanilla única, algunas modificaciones también a las normas, a la hoja de vida, al reglamento del Congreso, etcétera. No obstante, yo debo decir que esta es una situación muy atípica la presentada en el Perú, porque en otros países son los partidos y la sociedad los que demandan cambios. En este caso, un caso atípico, es que los partidos se han puesto a la defensiva desde hace muchos años. En realidad, en general, no quieren grandes reformas y grandes cambios, sino puntuales. El Congreso también. Y la vanguardia de esta oferta, de esta propuesta de reforma, la han tenido los organismos electorales, es decir, una parte del Estado. Esto llevó a que entre octubre del año pasado y enero de este año se gestara en el Parlamento lo que yo denomino una contrarreforma electoral. Al aprobarse esta norma, la ley 3414, que es la que penaliza las dádivas, a raíz de lo cual fue separado de la contienda presidencial del señor Acuña, y estuvieron a punto de salir otros candidatos. Esa ley de contrarreforma electoral incrementa el número de firmas para la inscripción de partidos a más de 800.000, en el fondo cerrando el sistema político a los partidos actualmente inscritos. Eleva del 20 a 25% el número de porcentaje de invitados en las listas de elección popular, cuando en realidad debería disminuirse. Flexibiliza la presentación del padrón de afiliados, que antes era una vez cada año, a una vez cada 5 años. No penaliza con sanción o con retiro de la inscripción a los partidos que dejan de participar en una elección y pasan a tener como opción no presentarse una primera vez y solo salir del sistema, sino se presentan una segunda vez. Entonces, estas reformas en realidad nos plantean un horizonte muy preocupante, porque daría la impresión que, lejos de resolver los problemas que contribuyen a la formación de una mala representación y que no garantizan un mejor desempeño de esta representación, termina agravándose el problema. En el contexto de un nuevo Congreso y de renovadas demandas de la sociedad, de los medios y de las instituciones en aras de la reforma electoral, hay cosas muy importantes que han pasado en estas semanas. Primero, lo acaba de decir Gerardo, Transparencia ha dado forma a una propuesta de 32 reformas, algunas políticas, algunas que incluso tienen que ver con la administración de justicia, es decir, tienen una lógica institucional, y algunas tienen una lógica electoral. De modo que hoy día tenemos un horizonte de una reforma que ya no solo es electoral, sino que yo diría que es político-institucional, y en cuyo contexto quedan definidos un horizonte político que tiene que ver con mejorar el sistema, el funcionamiento de los poderes, una lógica institucional para mejorar, por ejemplo, la administración de justicia y el funcionamiento del Congreso, y una parte electoral para mejorar la formación de la representación, porque hasta ahora nos hemos preocupado de cómo se desempeña la representación, pero no cómo se forma la representación, es decir, cómo un parlamentario, un alcalde, un regidor, un gobernador regional llega al cargo. Esos tres horizontes, de algún modo, se han estado moviendo en la actividad parlamentaria, y la Comisión de Constitución hace algunas semanas
ha decidido separar esta agenda en dos partes. Una agenda de reforma institucional que lo va a manejar la Comisión de Constitución, y para los asuntos estrictamente electorales se ha designado una subcomisión dirigida por la congresista Patricia Donaire, que ha empezado a operar, a hacer audiencias, hará audiencias fuera de Lima, y recabando opiniones para posteriormente emitir una opinión, ¿no? En ese contexto a mí me parece que hay cosas que son muy importantes. La primera es señalar que creo que tenemos ahora tiempo para producir una mirada y un debate y un conjunto de cambios de fondo. Yo creo que ya no hay espacio para el minimalismo y la agenda mínimo. Deberíamos encarar, como por ejemplo está planteando la propuesta de transparencia, el conjunto de los problemas. Y en segundo lugar, avanzar hacia realizaciones en conjunto. En ese contexto, por ejemplo, a mí me parece que, siendo incluso hasta correcto no impedir la reelección de gobernadores regionales y alcaldes, y más bien propender a su reelección, este abordaje, ¿no?, de una reforma aislada de la Constitución, que tiene que ver con lo que se ha dicho en estos días, no es recomendable si no se plantea en el contexto de una reforma más amplia. En segundo lugar, se han planteado otras iniciativas, como por ejemplo aquella que pretende sancionar el transfugismo, que más parecen como propuestas orientadas a resolver los problemas internos de algunas bancadas y no un abordaje más integral de este asunto. Yo diría, para ir terminando, que el principal riesgo hoy día de la reforma política es la contrarreforma. Es decir, que aparezca que algunos cambios que se van a producir en sede parlamentaria aparezca, reitero, como soluciones cuando en realidad agravarían el problema, porque abordan el complicado desafío de una manera muy parcial, o terminan siendo contraproducentes respecto del objetivo que se pretende resolver. Y entonces aquí yo diría que hay algunas cosas que deberían hacerse. Yo creo que primero, producir una derogatoria de las normas de contrarreforma que ha planteado la ley 3414, que es la ley de dádivas. En segundo lugar, producir un abordaje de la ley de organizaciones políticas, la ley de partidos. Empezar a discutir los dos códigos, el código electoral y el código procesal electoral, y mirar en conjunto y en paquete propuestas sistematizadas como las que ha planteado Transparencia, porque algunas tienen que ver con cambios en el reglamento del Congreso, otros con cambios en la Constitución y otros con cambio en leyes de menor jerarquía. Entonces, estos planteamientos de los 32 puntos están repartidos. Lo que yo quisiera es que el Congreso se detenga en algún momento y tenga una mirada en conjunto. Lamentablemente, como están yendo las cosas, da la impresión de que todo esto se está dejando al manejo de la Comisión de Constitución, cuando en realidad debería incluso merecer un debate entre las bancadas, en la Junta de Portavoces, en el Comité Directivo del Congreso, y tengo la impresión que por ahí no están yendo las cosas. Creo, además, ahí termino con esto, que esta demanda de reforma ya salió de los salones del poder. A mí me parece el hecho que Transparencia decida recoger firmas y realizar audiencias para que tenga más fuerza de iniciativa estas 32 propuestas, me parecen muy positivos. Esto nos plantea un desafío, y es que solo serán exitosas estas propuestas en la medida que lleven mucha carga, mucha demanda y mucho reclamo de la sociedad. Hemos visto en las últimas semanas que la calle, la ciudadanía, los espacios públicos se han convertido en referentes privilegiados, yo diría incluso fundamentales de la política, y a mí me parece que recoger firmas para plantearle al poder la aprobación de estos cambios, a mí me parece muy positivo y creo que es una línea correcta. Gracias. Ok, gracias Juan por tu presentación y la precisión que has hecho también sobre el tema que nos ha presentado Gerardo. Leonor, por favor, para continuar con tu presentación. Gerardo, a Juan también por sus participaciones, por la información que nos suministras, que es poca respecto a todo lo que se viene haciendo y lo que se viene haciendo, pero que nos sirve de base para poder realizar este diálogo. Yo quería,
hablar desde la posición del PNUD, que es un organismo internacional. El Perú es parte, socio fundador de Naciones Unidas, y por eso que la organización está a su servicio. Sin embargo, el hecho de ser un organismo internacional conformado por diversos países hace que mantengamos un mandato de neutralidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no establecemos por dónde debe ir el país en base a digamos, las posibilidades que tiene de reforma política y electoral, pero sí favorecemos y apoyamos que existan espacios en donde los actores nacionales puedan sentarse y analizar la situación y proponer mejoras. Tendría que decir que las instituciones cambian en el tiempo de diversas maneras. La manera más simple en que vienen cambiando constantemente las instituciones es a través de los mecanismos de mejora o en algunos casos llamados de modernización. Pero si bien estos nos ayudan a responder mejor a las necesidades de cada momento, sucede que en determinado espacio esto ya no es. Por lo tanto, se tiene que proponer una reforma que es una nueva forma. Un segundito, por favor. Sí, vamos a darle mejor los audífonos para poder escuchar mejor a Leonor. Sí, a ver, estamos por Sí, escucho yo. Ustedes me dirán si se escuchan. ¿Estamos igual? ¿Bajas el micro? Ay, Al perdón. otro lado. Ahí ya está. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Gracias, Leonor. Muy bien. Sí. Entonces, perdone la interrupción, retomo el tema. Decíamos nosotros que las instituciones nacionales están cambiando todo el tiempo. No hablo de instituciones como estructuras, oficinas, sectores. Estoy hablando de instituciones como el sistema electoral, el sistema político, el de la ciudadanía. Y estos van mejorando, se van modernizando todo el tiempo. Pero hay determinados momentos en que estas mejoras no son suficientes y hay que cambiar la forma en que se han venido haciendo las cosas, porque la realidad ha cambiado. Es así como en determinados momentos de la historia, por ejemplo, quienes no votaban obtienen el derecho a voto, como fue el caso de los analfabetos, o como fue el caso de las mujeres, que hace 60 o 70 años no tenían el derecho al voto y ahora lo tienen en el caso peruano. ¿Qué significa esto? Que el pacto político, el contrato social que establece cómo funciona una sociedad, está en constante cambio, en constante evolución. Y ese cambio tiene una mayor legitimidad mientras mayor participación haya de todos los estamentos, de todos los sectores de la sociedad. Es por eso que desde el PNUD creemos que un cambio en el sistema político, en el sistema electoral, tiene que ser un producto de diferentes espacios de participación, de debate, de análisis, en los cuales puedan, en igualdad de oportunidades, participar los diferentes grupos de la población. Reconocemos que no todos tienen las mismas oportunidades, que hay grupos que han estado tradicionalmente excluidos de los espacios de toma de decisiones. Tal ha sido el caso de las mujeres o de los jóvenes, o si hablamos por otro tipo de condiciones, de las poblaciones indígenas o de las poblaciones afroperuanas. Entonces, esto implica de que no solamente apoyemos la generación de espacios para el análisis y el debate, sino que tratemos que esos espacios, además de incluir políticos, académicos, periodistas, también incluyan otras voces y recojan otras opiniones. Por eso para nosotros es muy importante la participación
la población en general y en particular de estos grupos. ¿Esto qué significa? Que mantenemos una neutralidad, pero al mismo tiempo propiciamos una mayor participación. Por ejemplo, el PNUD tiene el mandato de Naciones Unidas y el compromiso de todos los países de que mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades en todos los campos. Sin embargo, reconocemos que las mujeres tienen, en algunos casos, limitaciones para participar, digamos, con las mismas oportunidades. Alentamos a que cada uno de los países encuentre las mejores maneras de promover que tengan igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones para mantenerse. En algunos países ya se ha llegado a establecer la paridad en el número de personas que representan, por ejemplo, ante el Congreso, en igualdad de número de mujeres. En otros casos hay una cuota, como en el caso peruano, en otros casos puede haber algún mecanismo que reserve un determinado número de curules para una representación. Lo importante es que el propio país encuentre la forma de solucionar estos problemas de exclusión, de discriminación y que permita tener siempre una mayor participación. Igual importancia le damos a la participación de los jóvenes. Y aquí quizás quiero dirigirme un poco a la mayoría de los jóvenes que ha estado participando en este esfuerzo de darle un giro a la política para invitarlos a participar más activamente en estos esfuerzos de reforma. Transparencia ha hecho un ejercicio importante e interesante como organización peruana para promover por dónde debe ir la reforma. Por otro lado, Juan nos contaba qué es lo que se está haciendo en el Congreso, en las direcciones que están tomando. Nosotros lo que queremos es que esta actividad siga y sea lo más plural posible, que se escuchen todas las voces, todas las propuestas y que se tomen aquellas decisiones que satisfacen los intereses de la mayoría de la población, incluidas las personas que tienen menos oportunidades de participar. Por eso la invocación que hacemos a los jóvenes, para que participen no solamente en lo que es una agenda joven. Hay agrupaciones de jóvenes que nos dicen, sí, nosotros vamos a luchar por tener una mayor participación en el Congreso o en las elecciones regionales para que haya una cuota joven. Eso seguramente está bien, no lo cuestionamos, pero lo que le decimos es que la participación de los jóvenes es más importante. Tienen que tener una voz en todos los temas del país, incluyendo la reforma política, incluyendo la reforma electoral y participar activamente en esa toma de decisiones. Creemos que otro tipo de reformas, más allá de la política electoral, como la reforma del sistema de justicia o la reforma esta de transparencia y mayor papel de los juzgados de paz, varias de las que se han propuesto de transparencia, son reformas que se han venido implementando en los diferentes países de la región y que lo que hacen es consolidar un sistema político más representativo, más democrático. Entonces, en esa medida, por supuesto que nosotros aplaudimos y felicitamos que se siga trabajando desde Transparencia y desde otras instituciones estas propuestas que lo que buscan es darle al país un sistema más equilibrado, más inclusivo, que los peruanos y peruanas sientan una mayor Muy bien, Leonor, muchas gracias. Gracias por habernos brindado toda esta información. Y tenemos una pregunta que por ahí podemos empezar que nos responda Gerardo y luego Juan y cerramos contigo, Leonor. Es solo una única pregunta en relación al tema de la reforma. Nos dice cómo los jóvenes pueden participar e involucrarse activamente en el tema de la reforma que nos han presentado. Bueno, yo creo que hay un tema que es muy importante que ha señalado Leonor, y es que los jóvenes son vitales para dinamizar la política en el país. Y por lo tanto va a ser muy importante que no se queden solo en lo que se pueda llamar una agenda joven, sino que se involucren
también en cómo funciona la administración de justicia, el Congreso de la República o los partidos políticos. Los jóvenes pueden participar y mucho. Desde el lado de transparencia, como todos sabemos, tenemos una red de voluntarios y voluntarias, la gran mayoría jóvenes que están en todo el país. Ahí existe la posibilidad de contactarse con este voluntariado de transparencia y sumarse al voluntariado. Se pueden organizar foros, mesas de diálogo, en charlas, en fin, en las universidades, en los institutos, en las escuelas también, ¿por qué no?, para discutir cómo vemos que debería mejorar el funcionamiento del Congreso, el Poder Judicial, la transparencia en los municipios o el funcionamiento de los partidos políticos. Existe en la web, como dije hace un momento, plan32.pe, y allí hay material informativo, hay videos de animación muy sencillos y la verdad que muy divertidos también. Hay algunos folletos como estos, por ejemplo, unos pequeños volantes que explican. Hay documentos un poquito más profundos, según cuánto se quiera entrar en el tema. Se puede también participar en el recojo de firmas, de lo que Juan hablaba. Se puede firmar a través de la web plan32.p, o se puede solicitar a los voluntarios de transparencia planillones para recoger las firmas. Es decir, creo que hay efectivamente, y creo que es fundamental, y ese es un cambio en el caso peruano. Juan y Leonor lo han planteado, que es que la reforma necesita de la vitalidad de la ciudadanía, de la vitalidad que le pueden imprimir los medios de comunicación, las organizaciones sociales, y yo diría particularmente los y las jóvenes de nuestro país. Excelente, gracias Gerardo. Juan. Bueno, un tema básico de la reforma es cómo esta reforma produce renovación de la política. En un contexto clásico, tradicional, de un sistema de partidos que opera, funciona más o menos adecuadamente, los jóvenes se integran a las formaciones políticas y luego van asumiendo responsabilidades en una carrera política. En el contexto de partidos muy pequeños, que los jóvenes no quieren acercarse a estas formaciones partidarias, con direcciones partidarias muy cerradas, que se niega a la renovación, es evidente que en algún momento los jóvenes pueden pensar que su lugar no se encuentra en la política. No obstante, a mí me parece que para empezar es posible demandas de renovación de los jóvenes militantes de los partidos políticos y al mismo tiempo estas propuestas de activismo político, no necesariamente en este momento partidario, para producir primero vigilancia respecto de los partidos, de las instituciones del Estado y de la misma reforma. En los últimos años nosotros hemos visto un activismo juvenil que de algún modo, quizás no de manera directa o en la intensidad que se quiera, pero que de algún modo han terminado impactando al sistema político y al cambio y a la renovación. Me refiero, por ejemplo, a las leyes, a las marchas que se llevan a cabo en Lima contra la ley Culfín, con éxito, aquellas marchas en relación a la ley universitaria también en Lima y en otras ciudades del país, digamos, activismo contra la corrupción, expresiones ciudadanas en defensa de la mujer, cuya máxima emblema fue la marcha Ni Una Menos en el mes de agosto. Y entonces a mí me parece que estamos en un momento en que este activismo social, esta especie de participación, algunos llaman una hiperparticipación de los sectores sociales, sí podrían obligar a los partidos a abrir sus puertas de una manera más democrática a los jóvenes y al mismo tiempo precipitar a los jóvenes a los partidos políticos e incluso a la formación de nuevas instituciones políticas. Siempre les digo en los diálogos a mis alumnos que la única manera que los malos salgan de la política es que los buenos tomen su lugar y salgan de sus casas. Decir esto yo creo que es fácil, es muy difícil hacerlo, pero yo entiendo también que en los partidos políticos, ya al margen de las edades, hay personas que sí pueden estar dispuestos a abrirse a una dinámica
mucho más, de una relación mucho más abierta con jóvenes. Quiero decir es que las batallas en los partidos políticos no están perdidas porque, no nos olvidemos, sin partidos no se hace democracia. Gracias, Juan. Leonor. Gracias, Marcela. Sí, yo creo que tomando las ideas centrales de lo que han manifestado Gerardo y Juan, yo podría decir que cambiar la forma de hacer política en el país es posible y que los jóvenes produzcan ese cambio también. Entonces, no es solamente el hecho de decir no quiero entrar a política porque no me gusta, es el entender que la política define todo, define las leyes que nos rigen, define en qué se usan nuestros recursos, define cómo se administran nuestro territorio. Es decir, entrar a política es entrar a tomar tu propia vida y la vida de las personas que te interesan en tus manos. Entonces, que tú, joven, seas protagonista es posible, es lo primero que tienes que creer. Después, por otro lado, ¿por qué es importante la participación de los jóvenes? Porque los jóvenes en el Perú, y me refiero a esta categoría entre 19 y 25 años, son aproximadamente el 27% de la población, y todavía va a crecer en un poquito más. Estamos viviendo el bono demográfico más grande de nuestra historia. Tenemos un gran número de población joven, activa, y que es la que tiene que tomar las decisiones. Si uno se pregunta cuántos congresistas, alcaldes, presidentes regionales o regidores tienen esta capacidad, nos vamos a dar pues una tremenda sorpresa, porque no está representado ni siquiera el 1% de jóvenes. Por otro lado, los jóvenes, y esto creo que es nuestra principal motivación desde el Perú, es entender que los jóvenes no solamente son importantes, digamos, porque son una gran masa de la población, sino sobre todo porque tienen otra mirada. Tienen otra mirada, utilizan otro lenguaje, utilizan otros medios, llegan de otra forma, pueden analizar los problemas de una manera distinta a como lo analizan quizás las personas que han vivido mucho tiempo en este tema. Tienen una mirada fresca y sobre todo son capaces de innovar y de proponer formas diferentes de hacer política. Son otras propuestas. Es por eso que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo propiciamos de que sean los jóvenes no solamente quienes, digamos, participen, sino quienes organicen esta participación. Es el caso tuyo, Marcela, coordinando este proyecto. No es sino un joven quien dirige los esfuerzos para que los jóvenes puedan participar. Creemos mucho en eso y los alentamos a diferentes espacios de participación, a proponer sus propios proyectos, a participar en política, sea en partidos, sea en movimientos, o sea, brindando ideas o en los espacios de toma de decisiones, presupuestos participativos, planeamiento estratégico. Hay muchos espacios y simplemente tienen que tomarlos. Muy bien, gracias, Leonor. Bueno, quiero agradecer entonces a cada uno de los presentadores que hemos tenido hoy, a Gerardo, a Juan, a Leonor, por la información que nos han brindado en el marco de la reforma, y yo me quedaría también con la reflexión de que es importante que los jóvenes tomemos un papel mucho más protagónico en los temas que interesan a nuestro país, ¿no? Que son es la forma como también nos vamos a poder posicionar y visibilizar que tenemos capacidad política también para poder influir en procesos de toma de decisión. Entonces, muchas gracias. Esta ha sido la primera conversa de GP y esperamos tener la siguiente de aquí a 2 semanas, donde también continuaremos hablando del tema de la reforma e invitaremos a un especialista del Jurado Nacional de Elecciones y también, bueno, de la comisión que está viendo el tema en el Congreso de la República. Les tendremos más noticias más adelante. Muchas gracias y, bueno, vamos a darle un giro a la política. Gracias.